Ok, vamos a empezar hablando sobre el tejido adiposo. Como se sabe, existen dos tipos de tejido adiposo, el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. Empezaremos con el tejido adiposo blanco. Este va a estar presente en las capas subcutáneas de todo el cuerpo y es el encargado del almacenamiento de energía, almacena lípidos como triglicéridos, va a ser como considerado un aislante térmico, va a amortiguar golpes, es considerado también un tejido endocrino, más adelante vamos a ver por qué, y también va a ser considerado como una fuente de agua metabólica. Mientras que el tejido adiposo pardo es la grasa fetal, básicamente es abundante en los recién nacidos. Está localizado en áreas interescapulares y supraclaviculares. Y también está localizado en menores cantidades alrededor de los riñones, el páncreas, la aorta, la tráquea y el corazón. ¿Cuál es su función? Básicamente tiene un efecto termogénico, realiza la termogénesis, es como un aclimatador y debido a que en sus mitocondrias contiene la termogenina. Ahora, antes se decía básicamente que el tejido adiposo pardo desaparecía en el momento en el cual las personas llegaban a la etapa adulta. Pero actualmente se están realizando ciertos estudios para reafirmar su presencia en adultos y qué mecanismos lo llegan a activar. En este caso, vamos a mencionar un estudio en el cual se tomó a 24 personas sanas, 24 hombres sanos, de los cuales 14 personas eran obesas y 10 personas eran delgadas, de contextura delgada. A estas personas se las sometió a una exposición a un leve frío. Básicamente estaban a temperatura ambiente en unos 22 grados centígrados, pero fueron haciendo descender poco a poco la temperatura hasta unos casi 16 grados centígrados. Y ayudándose con una tomografía por emisión de positrones, una absorciometría de rayos X de energía dual y una calorimetría indirecta, básicamente se pudo detectar una actividad del tejido adiposo pardo en 23 de las 24 personas. Y algo más que llegaron a notar es que esta actividad del tejido adiposo pardo era muy menor en las personas obesas que a comparación de las personas delgadas. Y esto ya nos llegó a confirmar de que, existe el tejido adiposo pardo dentro de las personas, pero que no se encuentra en gran cantidad. Más que nada se encuentran según otros estudios, se encuentra en un 96% el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo del cual estamos hablando se encuentra en un mínimo 4%. Ahora, vamos a hablar, ya sabemos que, el tejido adiposo blanco, el tejido adiposo pardo. Ya sabemos que el tejido adiposo blanco es un tejido adiposo unilocular, básicamente solo tiene una sola vesícula lipídica, en la cual se va a encontrar una sola gotita de grasa. Mientras que en el tejido adiposo pardo, ¿qué sucede? Es totalmente distinto, ya que este es multilocular. Tiene varias vesículas lipídicas, por lo que contiene varias gotitas de grasa y además algo que lo caracteriza a este tejido adiposo es el hecho de que está muy vascularizado. Ahora se realizaron ciertos estudios en los cuales se demostró, más o menos por el año del 2010, se dijo que existía un tercer tejido adiposo, que en este caso es el tejido adiposo beige. Lo describieron como diciendo que la morfología que tiene es como la de un adipocito del tejido adiposo pardo, pero que se encuentra este mismo dentro de un adipocito blanco. Y además se describió que, igual que en el tejido adiposo pardo, tiene múltiples gotas lipídicas, por lo que es multilocular, también tiene un gran número de mitocondrias y de paso se describió que tiene igual, casi la misma función que el tejido adiposo pardo, que era la termogenia. Se dice que básicamente, según algunos artículos, que este tejido adiposo beige se encuentra debajo del tejido adiposo blanco, se encuentra subcutáneo, era el tejido adiposo blanco, se encuentra debajo de ese tejido adiposo blanco. Básicamente, estos estudios demuestran que este tejido adiposo beige sufre como un mecanismo que le denominaron como el pardeado del tejido adiposo.
el cual sucede ante una exposición al frío a temperaturas muy bajas. Además de que se están haciendo ciertos estudios actualmente para ver cómo estás relacionado con la resistencia a la obesidad y cómo estás relacionado también ante alteraciones metabólicas asociadas. Ya hablando ya sobre el tejido adiposo blanco y seguro la pregunta de ¿qué tiene que ver con la obesidad? Básicamente, antes se mencionó de que el tejido adiposo blanco era un tejido endocrino. Y al ser endocrino, ¿qué produce? Produce citocinas como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, la interleucina 1, la interleucina 8. Produce también quimiosinas, también produce hormonas esteroideas. ¿Y esto qué tiene que ver? Básicamente en las personas obesas, la producción de citocinas y quimiosinas está muy elevada y esto nos llega a conducir a un estado proinflamatorio crónico donde básicamente las concentraciones de la proteína C de activa están elevadas de igual forma. Ahora, también el tejido adiposo blanco va a actuar como un vínculo con el metabolismo lipídico, con la nutrición, la respuesta inflamatoria, más de paso. ¿Por qué? Porque va a intervenir en el control del equilibrio de la energía y del metabolismo energético. Ahora, vamos a hablar sobre el microbioma intestinal, cuál es su relación con la obesidad. Debido a una investigación que se realizó, un estudio en ratones germ-free, básicamente son como ratones humanizados, y estos tenían el intestino, por así decirlo, estéril, no tenían ningún tipo de flora bacteriana. Debido a un estudio que se realizó en estos mismos ratones, en los cuales se los juntó a ellos, junto con unos ratones normales y típicos como cualquier otro, se pudo observar básicamente durante una semana se les empezó a dar comida a los ratones blancos, a los ratones grain free y a los ratones normales. Y se pudo observar que los ratones normales eran los que subían más de peso, mientras que los otros ratones estaban en una contextura totalmente normal. Otra cosa que también se observó es que a pesar de que a los ratones grain free se les daba mayor cantidad de comida, unas 3 veces más que a los ratones normales, igual no aumentaban de peso. Ahora, ¿qué se hizo? Se hizo como un trasplante del microbioma, básicamente de los ratones normales se le infectó el intestino estéril que tenían estos ratones grain free y se les infectó y se les empezó a dar la comida y ahí ya se pudo observar recién un aumento en la contextura y un aumento en obesidad en estos ratones. Ese es un estudio. Ahora, también existió otro estudio en el cual se los contaminó con con la microbioma intestinal de personas obesas en unos ratones y de una persona de contextura normal en otros ratones. Se le infectó, se le hizo el trasplante de este microbioma intestinal a estos ratones que igual eran ratones con intestinos estériles y básicamente se pudo observar a lo largo del tiempo que los ratones que recibieron el microbioma intestinal de las personas obesas, sí llegaban a incrementar su tejido adiposo, mientras que que los ratones que tuvieron el trasplante del microbioma intestinal de las personas de contextura normal, no llegaban a sufrir este aumento, a pesar de que se les daba la misma cantidad de comida. Y este tipo de estudios nos llevó a decir básicamente que esto sucedía debido a que el microbioma intestinal de las personas obesas con el microbioma intestinal de las personas de contextura normal era totalmente diferente. Y esto tenía que ver básicamente con el metabolismo y con la cantidad de comida que iban a ingerir y cómo esto llegaba a afectar a cada persona. Por lo que ya se dio un estipulado en el cual diciendo que las personas de contextura obesa tenían un microbioma intestinal distinto al de las personas de contextura normal. Esto sigue en estudio ya que se quiere hacer como un tratamiento contra la obesidad, es el trasplante del microbioma en personas de contextura normal a personas de contextura obesa. Quieren utilizarlo como un tratamiento contra la obesidad, pero como se dice, sigue en estudio.
Pasando ya a lo más importante, por así decirlo, vamos a hablar de las consecuencias clínicas. No podemos hablar de las consecuencias clínicas sin mencionar lo que es el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de alteraciones, anomalías del metabolismo de la glucosa y lípidos que están junto con una hipertensión, y esto ya nos va a llevar a un estado proinflamatorio sistémico. Este síndrome metabólico, ¿por qué es causado? Es causado por la activación del inflamasoma por ácidos grasos libres. Es también causado por las cantidades excesivas de lípidos en células y tejidos. Y también es causado por la estimulación de la secreción de la interleucina 1, que esto ya nos condujo a una inflamación sistémica, básicamente. Ahora, vamos a hablar sobre la resistencia a la insulina y a la hiperinsulinemia. La resistencia a la insulina y a la hiperinsulinemia, estos son los principales relacionados con la diabetes tipo 2. Y también la inflamación por la interleucina 1, ya que esto va a ocasionar una elevación en la insulina, una resistencia a la insulina. Ahora, esta elevación en la insulina también nos va a causar una retención de sodio, una expansión del volumen sanguíneo, un exceso de la noradrenalina y una proliferación del músculo liso. Todo esto siendo característicos de lo que es la hipertensión. Además de que también las concentraciones de HDL van a bajar y las concentraciones de LDL van a subir. Y esto nos puede causar una trombosis o una embolia debido a estos trombos de grasa acumulados en los vasos periféricos, que estos pueden ser transportados por todo el torrente sanguíneo al desprenderse de las paredes de los vasos sanguíneos. Otra consecuencia clínica que también podemos mencionar es la esteatosis hepática no alcohólica. Esta esteatosis hepática no alcohólica puede llegar a, por así decirlo, pasar a ser una fibrosis, y de la fibrosis ya convertirse en una cirrosis. Y esto más que nada está causado por la no oxidación de los ácidos grasos, y hasta nos puede causar una esteatohepatitis. La colelitiasis es básicamente la concentración de cálculos, vesiculares de colesterol. Ya que en los obesos el colesterol está elevado, la excreción biliar del colesterol en la bilis igual va a estar elevado. Y esto nos va a conducir a la producción de cálculos abundantes de colesterol dentro de la vesícula, conduciéndonos a una obstrucción del colédoco y hasta una pancreatitis aguda. La apnea obstructiva del sueño y la insuficiencia cardíaca. La apnea obstructiva del sueño básicamente es muy común en los hombres, en las personas obesas, ya que esto se caracteriza por los ronquidos fuertes que llegan a presentar, y debido a una hipoventilación que sufren en el momento de dormir, ya que al dormir la lengua se va para afuera hasta la altura del paladar y empieza a haber una hipoventilación. Y además también la insuficiencia cardíaca entra en esa clasificación. El síndrome de Pickwick es igual un síndrome de hipoventilación. Básicamente, acá vamos a tener una hipoxia, una hipoventilación, un pH modificado, va a estar relacionado con los cuerpos cetónicos, por lo que se puede producir una cetoacidosis diabética, una diabetes mellitus, y se le dio este nombre al síndrome de Pickwick debido al joven obeso que se dormía leyendo los papeles póstumos del Club Pickwick. Se le dio ese nombre debido a eso. Los marcadores de inflamación como la proteína C reactiva y las citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral suelen estar elevados en las personas obesas, especialmente en los que presentan obesidad central. La diabetes mellitus tipo 2, muy característica de las personas obesas. Y para finalizar, la artropatía degenerativa. ¿Qué sucede básicamente acá? La artropatía degenerativa sucede debido a un desgaste articular. Todo esto debido a que las personas obesas, al aumentar de peso, empiezan a dar mayor carga a las articulaciones, especialmente a las de los miembros inferiores. Y esto ya nos va a ocasionar una erosión en el cartílago hialino, haciendo más propensos a las personas obesas ante traumatismos en las articulaciones.
Eso sería todo por mi parte. Gracias.